Hermanos, vamos a la cápsula de hoy. Y va a ser corta porque hace hambre, ¿verdad? Vamos a la cápsula de hoy. Lo he titulado, y así decía el promocional, no enojes a tus hijos. No enojes a tus hijos. Le quiero preguntar a usted, que haga memoria. ¿Alguna vez a usted le jalaron las orejas en la casa? ¿Alguna vez lo jalonearon ahí en la puerta de su casa? Yo me recuerdo que de repente a mí me jalaron las orejas una, dos, quizás unas 3 veces, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene algún recuerdo, ¿verdad? Que de repente cuando su mamá salía ahí a la puerta de la casa, ¿verdad? Y de repente nos llamaba y nosotros ya sabíamos por el tono de voz que era para de repente darnos ahí alguna corrección. De repente quizás alguno de los miembros del hogar se recuerdan con risas, ¿verdad? Cuando se acuerdan se ríen, como su mamá o como su papá castigaban físicamente a su hermano. Me recuerdo un par de veces que castigaron a una de mis hermanas, ¿verdad? Y cuando me recuerdo me da risa, pero yo creo que ellos se mueren de la risa de las veces que vieron cuando mis papás me regañaban a mí, ¿verdad? De repente era normal, o quizás sigue siendo normal para algunos, cómo los papás castigaban físicamente. Pero quiero mencionarles, amigos, hermanos, que eso ya no se debe de hacer. Si su hijo hace algo malo, pues lo lleva a su habitación, ¿verdad? Lo lleva a su habitación y ahí habla. Uno no debería, ¿verdad? No debería decirle a su hijo en presencia de sus hermanos, no debería ni decirles, ni gritarles, ni tampoco recriminarlos, ¿verdad? No, solo déjenme cerrar aquí mi WhatsApp que tengo en la computadora para que no se escuchen los soniditos ahí que estamos escuchando, ¿verdad? Que me lleguen al teléfono. Pero yo les mencionaba, uno no debe decirle a nuestros hijos en presencia de sus hermanos, no debería recriminarlos, no deberíamos de gritarle, decirle, hey, usted, ¿qué se cree? Cuando hay hermanitos enfrente, no. Pues esa manera, hermanos, quererlos corregir con gritos, con golpes, es una manera improcedente, de ejercer la autoridad que usted tiene como padre. O sea, su hijo hace algo malo, entonces usted le dice a su hijo, hey, psst, o sea, con una mirada, con una seña, hey, psst. O sea, esa mirada quiere decir, vamos al cuarto. O sea, lo lleva a la habitación y ahí en la habitación, ¿verdad? Se sienta y habla con él. O sea, de repente, yo estoy mencionando habitación. Ah, pastor, ve fácil porque de repente algunos tienen habitación, pero nosotros que todos dormimos en un solo cuarto, o mi hijo no tiene habitación. Bueno, cuando digo habitación me refiero a que usted tome un lugar de su casa para hablar con él. Miren, hermanos, queridos, caballeros, yo creo que a la esposa de uno, ¿verdad? Le gusta saber de que hay un hombre al control del hogar. O sea, yo no sé mi esposa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella piensa o qué es lo que ella siente cuando me escucha decirle a mis hijas, hey, Odalis, Daniela, Dariela, o sea, ellas saben que cuando mencionamos los dos nombres de ella, Odalis, Daniela, Odalis, Dariela, vengan a la sala, es porque vamos a hablar. En nuestro caso, pues, hay junta, ¿verdad? Hay junta. Odalis, Dariela, Odalis, Daniela, Odalis, Dariela, vengan a la sala, queremos hablar. O sea, yo no sé qué siente mi esposa o qué piensa, ¿verdad? De repente cuando yo menciono esas palabras, porque cuando yo menciono esas palabras es porque en realidad fue un asunto de repente delicado y lo vamos a hablar, ¿verdad? Porque en la casa, los miembros de la familia necesitan saber de que hay alguien que está al control del hogar, al control de la situación. Yo les digo a mis hijas, vengan, vamos a hablar. Hermanos queridos, autoridad, una autoridad bien ejercida hace que la familia tenga la oportunidad de saber que hay una cabeza en ese hogar. Porque los hijos deben de entender que hay una autoridad puesta por Dios y que esa persona puesta por Dios ejerce la autoridad y la ejerce de buena manera.
Si nosotros hacemos una recopilación de lo que hemos venido estudiando en estos días atrás, recuerden, ayer les mencionaba, no acumule, no guarde faltas de ninguna persona en la familia, viva al día. O sea, no diga, mira, te la voy a apuntar, porque cuando yo explote ahí vas a ver. O sea, hermanos, no somos archivaderos, decíamos ayer, ¿verdad? O sea, no acumule, no guarde faltas de ninguna persona en su familia, ni de su esposa, ni de su esposo, ni de su hijo, ni de su hija, de nadie. Viva al día. Número 2, nunca corrija en público a sus hijos. ¿Y quién es el público? Los públicos son las demás personas, incluyendo los hermanitos y hermanitas de ese hijo suyo que ha hecho la falta. Número 3, recordando, ¿verdad? Unas cosas. Número 3, una vez usted lo haya corregido, hablábamos anteriormente, no lo deje en la disciplina, levántelo. El comienzo, hermano, va a ser complicado. Usted dirá, ay, pastor, pero es que ¿cómo voy a hacer eso? Yo nunca lo he hecho. Bueno, empiece a hacerlo. Si nunca lo ha hecho, empiece a hacerlo. Hay una primera vez para todo. Tal vez usted dirá, no, pastor, pero es que yo no necesito encerrarme con mi hijo porque mi hijo no es una mala persona, no se porte mal. O sea, si usted no se va a encerrar con su hijo para corregirlo, entonces enciérrese con su hijo para empezar a divertirse con él, para empezar a conversar con él, para empezar a hablar con él, para empezar a pasar tiempo con él. Empiece por allí, porque de repente uno, sí, pastor, voy a cambiar, solo voy a esperar que mi hijo haga una, de verdad, para que en ese momento lo llevo a la habitación. Pero hermano, no espere que su hijo haga una para hablar con él en la habitación. Hable con él para divertirse, para conocerlo, para meterse en el mundo de él, para que él también conozca su mundo. Y cuando hacemos eso, queridos padres, querido papá, querida mamá, así empezará a pastorear el corazón de su hijo. Pero no solamente va a estar haciendo eso, no solamente estará pastoreando el corazón de su hijo. Aparte de pastorear el corazón de su hijo, de su hija, usted le estará enseñando cómo ser hijo a su hijo, ¿verdad? Pero también le va a estar enseñando cómo va a ser padre. Le va a estar enseñando cómo en su momento él va a tener que educar a sus hijos. O sea, él va a entender, va a decir su hijo o su hija, esta es la manera bíblica como se educan y se disciplinan a los hijos. Y déjeme decirle, querido papá y querida mamá, hay gente que usted no conoce todavía. Hay gente que usted no conoce todavía, pero algún día usted va a conocer a esa gente que va a llevar su apellido. O sea, estoy hablando de sus nietos y sus nietas. Usted no los conoce todavía. Con mi esposa hablamos, ¿verdad? Y cuando las niñas, bueno, ojalá que Cristo venga antes, ¿verdad? pero si Cristo no viene, nos va a tocar pasar por el duro, desafiante proceso que algunos han pasado. De repente de ver cómo sus hijos forman su hogar, de ver cómo sus niñas se van de su hogar. O sea, pero los hijos, los nietos, son personas que usted no conoce. Y usted va a recoger el fruto de su buena práctica en la educación. ¿Y sabe lo que dice Efesios 4:6? Vamos a la Biblia. Vamos a leer literalmente lo que dice Efesios 4:6 y después yo le voy a decir cómo dice la versión Otoniel Rodríguez, ¿verdad? Pero Efesios 4:6, en la versión que yo tengo, en la versión normal, Efesios capítulo 4, verso 6. A ver, perdón, Efesios 6:4. Efesios 6:4, lo estaba diciendo al revés. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Voy a dejar hasta ahí. No provoquéis a vuestra ira a vuestros hijos. Y escúchenme, papás, escúchenme, padres, escúchenme por favor. Pues esto que les voy a mencionar quizás no nos lo dijeron antes. No nos dicen estas cosas porque de repente lo que nos dicen otros para educar a nuestros hijos cuando se han portado mal, lo que nos dicen otras personas es de él, hermano, su hijo se portó mal, de él,
regáñelo, hágalo, que sienta, castíguelo, que se friegue, bla, 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 bla. Yo me recuerdo en cierta oportunidad cuando la lección de escuela sabática venía hablando de las familias, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de la corrección. Yo estaba aquí en la iglesia de los maestros, si más no me equivoco. No sé si por aquí está el hermano Jerry Lizama, pero él dio un consejo, ¿verdad? Que a mí me abrió la mente, ¿verdad? El castigo físico a veces quizás es necesario, pero eso tiene que ser la última opción. Allá la última opción. El hermano Jerry mencionaba, ¿verdad? De pedir la dirección del Espíritu Santo, rogar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome control de esa situación. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros escuchemos a las personas dándonos consejos, mira, dale a tu hijo, regáñalo, que se sienta, castíguelo, que se friegue, que bla, 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 bla. Entonces usted tiene que venir a la Biblia y la Biblia le va a decir, no, 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 no. O sea, no puedes castigar de esa manera. Yo, a mí no me castigaron así. Yo les dije ayer, me acuerdo que mi papá me pegó 3 veces, así con la faja. Mi mamá, pues perdí la cuenta de cuántas veces de repente ahí la chancleta varias cosas, ¿verdad? Que las mamás utilizaban antes, pero recuerdo que a veces mi papá me decía que ahí lo castigaban y lo hincaban en maicillo. O lo ponían ahí con unos bloques teniendo. Me acuerdo que una vez me pusieron así, manos arriba, también, no me recuerdo por qué razón, pero esto se me viene a la mente. Pero, o sea, nosotros hermanos tenemos que ir a la Biblia y la Biblia nos dice, o sea, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. O sea, la vez pasada, creo que fue el primer tema, la primera cápsula, la vez pasada yo les pedí a los padres que tenemos que aprender a pedir perdón a nuestros hijos, porque a veces nos equivocamos con ellos, pero también hijos, escúchenme bien, hijos, niños, adolescentes, jóvenes y todos aquellos que todavía tenemos a nuestros padres, escúchenme, nosotros tenemos que aprender a pedir perdón a nuestros padres, porque cuando ustedes van, yo ya vengo, dicen los padres, y ellos ya vienen, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, ellos ya vienen, y casi el 99.9% de las veces nuestros padres siempre tienen la razón en cuanto a lo que nos conviene y en cuanto a lo que no nos conviene. Entonces los hijos tenemos que aprender a pedir perdón. Ahora, queridos padres, escúchenme bien, porque aquí el objetivo es no hacer enojar a nuestros hijos. Ahora bien, después que su hijo, o sea, después que su hijo se portó mal, usted sigue usted sigue pues lo que hemos estado diciendo, ok, vamos a la habitación, hablan, usted le pide dirección al Espíritu Santo. O sea, después que su hijo comprendió su mal comportamiento, su mal hacer, su mal proceder, y su hijo le pide perdón, después de que su hijo le pide perdón, querido papá, la discusión se acabó. O sea, hacer enojar a un hijo significa esto. O sea, que yo lo corrijo, el chico se arrepiente, pide perdón, pero yo como padre me sigo acordando y le sigo recordando las faltas por las que él ya pidió perdón. Por eso les digo que uno de padre tampoco puede ser histórico o histórica, y menos con los hijos. O sea, si tu hijo ya te pidió perdón, si él reconoció su falta, si él te pidió perdón y él se apartó de esa mala acción, tú no tienes por qué estarle recordando algo por lo cual él ya te ha pedido perdón. Porque tu hijo está cambiando, pero tú recordándole su mal proceder, lo que vas a hacer es frustrarlo. Hermanos queridos, cuando uno perdona, significa, ¿saben qué significa? Cuando uno perdona, hermanas, señoras que están aquí, cuando uno perdona, significa que uno nunca jamás se vuelve a acordar del asunto. ¿Me estoy dando a entender, hermanas?
Ok, aquí ya una me dijo que sí, espero que las demás también. O sea, que cuando uno perdona, nunca jamás se vuelve a acordar del asunto. Entonces, esposas que están acá, si en una discusión su marido se arrepintió, le pidió perdón y corrigió y nunca volvió a hacer eso, ¿verdad? Si su esposo viene, se arrepiente, le pide perdón y corrigió, hermano querido, no lo volvió a hacer, entonces eso significa que cuando usted vuelve a tener una discusión con él, usted no se vuelve a acordar de ese asunto. Tal vez va a recordar otros asuntos, pero ese asunto que él pidió perdón, se arrepintió, no lo volvió a hacer, en otra discusión diferente no se tiene que volver a acordar. Hermanas, ¿me comprendieron? Ok, ya hubo una aquí que me oye. Ahora, caballeros, ahora voy con ustedes, porque pensaron que no les iba a decir nada. Ahora voy con ustedes, queridos caballeros. Escúchenme bien. Si yo le pedí perdón por una falta a mi esposa, usted le pidió perdón por una falta a su esposa y luego volvió a cometer esa falta, usted está propiciando, yo estoy propiciando que mi esposa se vuelva a acordar de eso que yo no quiero que se vuelva a acordar. ¿Están conmigo? O sea, si yo pedí perdón por una falta y después la volví a cometer, lo que usted está haciendo es propiciando la oportunidad para que su esposa, no temen, lo voy a volver a decir, para que su esposa se vuelva a acordar de aquello que usted no quiere que se acuerde. De repente eso ya no les gustó, ¿verdad? Porque de repente uno dice, ¿verdad? Uno de hombre dice, vienen algunos me dicen, pastor, es que mire, es que ella todo el tiempo me pasa echando en cara eso. Sí, pero usted también todo el tiempo vuelve a hacer lo mismo. Así que esposa, ahorita aproveche y dígale a su esposo, mira, ves, cierto lo que está diciendo el pastor, dígale. Si un esposo le dice, si un esposo dice, es que siempre me estás echando en cara las cosas, es porque tú, querido esposo, siempre lo estás haciendo. O sea, si quieres que tu esposa te eche en cara, si no quieres que tu esposa te eche en cara el mismo asunto, entonces deja de hacerlo. Miren, y la palabra de Dios tiene una ecuación que es bastante sencilla. La palabra del Señor dice que el que se arrepiente y se aparta del pecado, ¿alcanza qué? Alcanza misericordia. O sea, el que se arrepiente y se aparta del pecado, alcanza misericordia. Y miren, no es que los cristianos no pequemos. O sea, lo que pasa es que los cristianos no somos practicantes del pecado. O sea, ¿entienden cuál es la situación? O sea, nosotros nos equivocamos. A veces se nos sale la piedra, se nos sale el mal carácter. A veces nos falla la fe. A veces dijimos algo tonto. Dijimos algo improcedente. Pero ¿qué hace un cristiano, hermanos, cuando hace algo improcedente? Cuando de repente regaña a la hija de la manera equivocada. Cuando de repente el esposo se le comportó feo a la esposa. O sea, que hizo algo, porque todo el tiempo estamos haciendo algo. O sea, ¿qué hacemos los cristianos? O sea, nos detenemos, queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, pero también hay otras voces que nos están diciendo, bla, 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 que habla la esposa, que habla aquí, que habla allá, y nos llenamos la cabeza. Hermanos queridos, y nosotros venimos y tenemos dificultades y decimos, es que todo esto me está pasando porque le embarré, porque cometí un error. ¿Y qué hacemos? ¿Saben lo que tenemos que hacer los cristianos? Pedir perdón. Señores, cuando cometemos errores, tenemos que pedir perdón. Amor, perdóname. Eso fue tonto. No lo vuelvo a hacer. Pido perdón, me aparto y alcanzo misericordia. Sencillo, ¿verdad? O sea, me equivoqué, pido perdón, me aparto y alcanzo misericordia. Y déjenme decirle que con los hijos sucede de la misma manera. La Biblia dice de que yo no tengo que hacer enojar a mis hijos. Ahora, en la mayoría de las situaciones, los hijos se van a enojar injustamente, porque lo que yo estoy diciendo, escúchenme bien hijos y escúchenme bien hijas, lo que estoy diciendo
no es el causal para que de ahora en adelante los hijos digan, ay papi, no me hagas enojar. Acuérdate lo que dijo el pastor Otoniel. No me hagas enojar. Así que hay que llevarnos chéveres. O usted ya sabe cómo soy yo. Pilas pues. O sea, no. O sea, lo que estoy diciendo no es causal, no es argumento para que los hijos se vayan a aprovechar de esta situación. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos queridos? Queridos jóvenes, así como la Biblia nos dice a los padres que no debemos enojar a los hijos, también la Biblia en muchos versículos nos dice que nosotros como hijos tenemos que disciplinarlos y tenemos que corregirlos, porque el papá que no corrige a un hijo lo está odiando. El papá que no corrige a sus hijos lo está aborreciendo. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que si yo veo que mi hija hace algo y yo no la corrijo, Dios dice, usted está odiando a su hija. Si yo veo, si usted ve la actitud de un hijo y lo corrige inmediatamente de la manera de vida, usted lo está amando. Pero ahora, en la corrección, cuando hablamos de la corrección tiene un límite. Y el límite es, como padre, yo no puedo irritar a mi hijo, yo no puedo agravar a mi hijo, yo no puedo molestar a mi hijo de tal manera que lo dañe. Porque los muchachos se dañan. Hermanos queridos, esos muchachos que usted ve consumidos en las drogas, en el alcoholismo, muchachas que andan prostituyéndose, que tienen falta de criterio, falta de carácter, falta de conocimiento como persona, significa que en la casa los han abrumado de tal manera que se doblan y buscan refugio en las drogas. He hablado con muchos jóvenes adictos a las drogas y cuando me siento y los escucho, llego a la conclusión, me doy cuenta de que casi el 90% de las personas que están en esos lugares inmersos en la drogadicción han sido provocados por familias, por mamá y por papá, por la manera en que mamá y papá conviven, por la manera en que papá maltrató a esa niña, por la manera en que mamá maltrató a ese muchacho. Hermanos queridos, la Biblia dice no los maltrate, no los haga enojar, no los frustre, porque un muchacho frustrado, porque una muchacha frustrada que tiene una casa donde es invivible, creo que acabo de inventar una palabra, o sea, la palabra que tiene una casa donde no se puede vivir, una casa en donde todo es agonía. Porque si un hijo, una hija tiene una casa donde no se puede vivir, donde es agonía, donde es tristeza, al salir a la calle va a encontrar miles de opciones para evadir el tremendo dolor que le suscita estar en su casa. ¿Está conmigo? Porque si en tu casa solo hay regaños, solo hay gritos, no hay palabras de cariño, mire, afuera sobran quien le den cariño a sus hijos y a sus hijas, a su esposa y a su esposo. Sobran. Porque lo que no hay en la casa, a veces se va a buscar afuera. Y lo más fácil es buscar quién tiene la culpa. Pero en una situación de esas, los primeros culpables son los padres. Querido padre, voy terminando ya. ¿Cómo crees que puede reaccionar un hijo que ve que su papá le ha pegado a su mamá? O sea, ¿qué esperas que haga? ¿Qué esperas que haga tu hija que acaba de ver cómo tú, querido varón, le ha gritado a su mamá? ¿Qué esperas que haga? ¿Qué esperas que hagan sus hijos cuando ven que en la casa se han tirado las cosas, las ollas, los platos, los cuchillos, los tenedores y se han dicho groserías? O sea, ¿qué creen que sienten sus hijos? ¿Qué creen que cuando salen a la calle y ven todo un mundo esperando por ellos, la droga, el cigarrillo, el alcohol? Queridos hermanos, se les hará fácil decidirse por esas cosas. Pues en el hogar no hay quien pastoree, solamente hay quien enoje sus vidas. Familias, queridos padres, madres,
La familia es nuestra responsabilidad. Tenemos que amarnos. Debemos de tenernos paciencia. Debemos de ministrarnos. Porque recuerda lo que dice Efesios 6:4, pero ahora se los comparto en la versión Otoniel Rodríguez. Acciones inadecuadas provocan malas decisiones en la vida de nuestros hijos. Aprende a corregir debidamente. Y es por eso que el día de hoy te traigo 3 desafíos. El primero, que te alistes porque ya nos vamos a tomar la foto. ¿Verdad? Alístate porque ya nos vamos a tomar la foto. El desafío para hoy, hermanos: pastoreemos a nuestros hijos con amor. Cuando se equivoquen y pidan perdón, perdónalos. Si abandonaron el error, no traigas esos errores ya que abandonaron y que han sido perdonados a la memoria de ellos. Y vas a ver cómo el hogar va a ser diferente.